agendar una cita y podernos vincular. Pero ya se logró conectar el doctor Juan. Buenas. Doctor Juan, ya le activé el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena, primero que todo me quiero disculpar con todos los asistentes porque pues Medellín tuvo hoy un aguacero increíble y está colapsado. Qué pena con ustedes. Me dio mucho trabajo llegar al sitio donde podía hacer la presentación. Me excuso, espero pues que no vuelva a ocurrir. Eh, pero bueno, ya pasó y espero poder hacer la charla como se debe. ¿Será que ponemos entonces la presentación, correcto? Ya la puede compartir, doctor. Bueno. Bueno, mientras el doctor Juan cuadra la pantalla, ¿Todo el mundo está viendo la doctor, pantalla de la presentación? sí, sí, ya está ahí. Tienes que abrirla o sea, todavía está en documentos, mejor dicho. Tienes que abrir la presentación. Ya estoy en ella. Maximice la pantalla de Zoom. Espéreme un segundito, yo vuelvo a compartir pantalla. Excúsame. Bueno, ahí sí. Ahí va. Ahí sí, ya solo es Bueno, ponerla en presentación y listo. Pero está en la diapositiva. mejoró. Ya. Listo. Doctor Juan, entonces antes de, como ingresó ahí me cortó un poco, entonces estaba contando que la gente interesada en el departamento del Valle en tener la distribución de nuestro material genético, pues se pueden comunicar con nosotros, que este mes los estaremos visitando para coordinar alguna cita. También estaremos en el departamento de Nariño, visitando a nuestro distribuidor Zoogenes Reproducción Animal, que está en Nariño y Putumayo. Los estaremos visitando también. Si alguien está interesado en que le visitemos la finca con ellos, con todo el gusto. Doctor Juan Manuel, bienvenido. En nombre de la Asociación de Creadores Cerchas de Colombia, de su presidente, el doctor Carlos Alcides Quiroga, de la Junta Directiva, de los demás socios, de la Dirección Ejecutiva, de la Dirección Técnica y de los demás funcionarios, agradecemos que haya aceptado la invitación. También agradecerle a las personas que están conectadas. Tenemos conectados gente de México, de Ecuador y a todos los ganaderos colombianos. Eh, ya estuvo el Día del Ganadero. Hemos tratado todo este año de capacitarlos. Entonces, bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Vuelvo y me excuso. Procuro que este tipo de cosas no me sucedan, pero bueno, hay veces que se escapan de nuestro control. Señores, el tema del que les voy a hablar hoy es la utilización de grasas de bypass en la nutrición de vacas de leche de alta producción. Ese es un tema que ha estado de moda en lechería en los últimos 10 o 12 años y aquí les voy a tratar de explicar cuál es la razón de ese fenómeno y por qué se deben utilizar. Primero voy a hacer una introducción muy simple sobre cómo funciona la panza de una vaca, el rumen de una vaca. Les recuerdo que una vaca son dos animales, un animal que es el que da leche y otro animal que es el que produce comida para el primero. Entonces, el pasto que una vaca ingiere permanece entre 12 horas y 2 días en la panza. Ese es el tiempo que se toma
el rumen para descomponer el material vegetal. Y ese es el factor más importante a tener en cuenta cuando vamos a decidir con qué se debe suplementar una vaca. Todo lo que pasa en el rumen es externo a la vaca, me explico. En el rumen no hay ningún tipo de secreción glandular. El rumen es básicamente una bolsa de material impermeable en el cual se hace una fermentación anaeróbica del material vegetal. Esto se presta para que haya dos formas de descomposición. Se acordarán que los carbohidratos, que es lo que básicamente se descompone en el interior de la panza de una vaca, tienen dos formas: carbohidratos estructurales, es decir, madera, y carbohidratos de reserva, es decir, almidones y azúcares. La otra parte de los nutrientes, que es la proteína, no hace en el rumen ninguna función diferente a modificarse. Es decir, los microorganismos del rumen cogen la proteína, la devuelven hasta nitrógeno no proteico y después vuelven a formar proteína, pero de origen bacteriano, que se asimila a proteína de origen animal. Con estos cuatro conceptos básicos puede uno tener muy claro qué es lo que pasa en la fibra del rumen. Entonces, cuando hablo de carbohidratos estructurales, estoy hablando de la parte que es madera del pasto, celulosa, lignina y cutina, que fermentan muy lentamente, hasta el 5% por hora. Por eso se puede lograr que los carbohidratos estén en la panza de la vaca hasta 2 días completos, dependiendo de la composición y de la digestibilidad de la fibra del pasto. La digestión de esta o la descomposición de esta fibra del pasto mantiene el pH de la panza por encima del 6. Eso logra que la panza esté en buenas condiciones de salud, porque los tejidos de la panza son muy sensibles a los mismos ácidos grasos de los cuales se alimenta. Estos carbohidratos estimulan la devolución a la boca, estimulan la regurgitación y la remasticación del material, que genera la liberación de grandes cantidades de saliva. Entonces, el pH de la panza se mantiene por encima de 6, no solo porque la descomposición es lenta, sino porque hay una gran introducción de saliva a la panza. Esto es muy importante y por eso lo pongo a que haga show. Estos carbohidratos liberan, dentro de los ácidos orgánicos que se liberan en el interior de la panza, el más importante es el ácido acético. ¿Por qué es el más importante el ácido acético? Porque es el que más rápido pasa de la panza a la sangre. Entonces no permite que se baje demasiado el pH del interior de la panza. ¿Qué pasa cuando los carbohidratos no son estructurales? Es decir, no es fibra, sino que son carbohidratos de reserva, es decir, son almidones, como pasa en los concentrados. Los almidones estimulan la producción de ácidos de cadenas más cortas, como el propiónico, como el láctico, como el butírico, como el caproico, como el caprílico, que son ácidos orgánicos de menos de 8 carbonos. Estos ácidos son demasiado, ¿cómo se dice?, lentos para pasar a través de las paredes de la panza, y por tanto generan niveles muy altos de acidez en el interior de la panza. Adicionalmente, estos almidones y azúcares generan una cosa muy grave, que es el crecimiento de protozoarios. Estos microorganismos tienen dos defectos muy graves. El más grave de los cuales es que producen metano. El otro es que producen ácidos orgánicos de pocos carbones. Y esos ácidos de pocos carbones, como el butírico, el láctico, el propiónico, bajan el pH. Pero el metano es mucho más grave, porque la vaca lo eructa y botó la energía que uno se gastó una fortuna produciendo en forma de pasto, tirándolo a la atmósfera, botando primero la energía que nosotros nos costó bastante dinero producir,
perdiéndola en la dieta, segundo problema. Y tercero, generando mala fama para la producción de rumiantes porque dicen que es una empresa contaminante. Entonces, limitar la producción de metano dentro de la panza debería ser una de las tareas más importantes de cualquier empresa que quiera producir con rumiantes sin recibir sanciones en el mediano plazo y además sin botar la energía. Es que la energía es muy costosa de producir para uno botarla a la atmósfera. Estos ácidos grasos que acidifican el contenido de la panza no solo son problema al intoxicar la vaca, sino que inhiben los microorganismos que son buenos para comer fibra. Entonces se nos crea un círculo vicioso en el cual el ácido inhibe los microorganismos buenos y los microorganismos buenos dejan de hacer su tarea bien hecha. Entonces hay más microorganismos malos y sigue un círculo vicioso que agrava el estado de salud de la vaca. ¿Qué pasa con una vaca común y corriente? Dosis metabólica porque le estamos dando concentrado y de alcalosis metabólica porque tiene un contenido alto de nitrógeno en el rumen. Con las terneras nunca tendremos ese problema, las terneras las alimentamos como si fueran un cerdo o un monogástrico, pero en vacas de alta producción el fenómeno es mucho más complejo, porque la energía que tienen los 100 o 120 kilos de pasto que son capaces de comerse una vaca normal no nos permite sino la generación de 12 a 15 kilos de leche por día. Y eso que este cálculo se está haciendo con animales de razas genéricas, Holstein, etcétera, no con animales de raza Ayrshire, en el cual la producción de grasa es mucho más alta. Al ser mucho más alta la producción de grasa en la leche, la exigencia energética para producir 1 kilo de leche es más alta y por tanto el consumo de pasto alcanza para menos kilos de leche. Por eso el problema que uno encuentra con una vaca normal en producción de leche es que no le alcanza la energía del pasto. Entonces, ¿qué hacemos para una vaca de 30, 32, 35 litros de leche, las razas negras, y de 25, 27, 29 en Ayrshire? Nos vamos para los concentrados y funcionan muy bien y nadie discute que es necesaria. Pero cuando tenemos una vaca Ayrshire de 30 litros de leche, le tenemos que estar dando unos suministros gigantes de concentrado. Y ahí es donde se nos empieza a generar el problema. Porque si hacemos cuentas de unas conversiones de 3 a 4 litros de leche por kilogramo de concentrado, que es lo que se maneja estándar en el gremio, vamos a tener que a esa vaca le vamos a estar dando un contenido de más de 8 kilogramos de concentrado por día. ¿Eso qué nos genera? Nos genera un problema serio de contenido de almidones en la panza. Si uno hace la conversión de 4 o 5 kilos de concentrado en el total de materia seca de una panza, vamos a tener en ese momento más del 10% de materia seca de almidones. ¿Eso qué nos genera? El fenómeno que acabo de sacar. Vamos a tener un problema de acidosis en la vaca de leche. El problema de acidosis, ¿cómo lo evidencia uno? Vos entras al corral donde están las vacas preparándose para el ordeño y se ven las deyecciones en chorro. La boñiga queda a 2 metros de la vaca. Ese es uno de los primeros síntomas de acidosis, un olor característico, pero el problema grave de la acidosis es que intoxica la panza de la vaca y entra en el ciclo vicioso que les hablé hace un rato. Entonces, mientras más acidosis, menos digestibilidad del pasto, mientras menos digestibilidad del pasto, menos energía, entonces mientras menos energía, más concentrado se requiere y es un ciclo de nunca acabar en el cual la que sufre es la vaca.
esa acidosis genera un desbalance electrolítico muy grave que genera en la vaca dificultades metabólicas y uno ve las vacas al salir del ordeño ahogadas, respirando con dificultad. En los casos más graves, esto pues hasta hace unos años era un caso de libro, eso no se presentaba, sino la vaca que se había metido a robar concentrado y la acidosis llegaba al punto de generar una necrosis de la panza y se moría la vaca, pero ya se ve necrosis de la panza subclínica en animales normales de alta producción con alto suministro de concentrado. ¿Cuál es el resultado más grave? Que se disminuye la producción de leche porque el animal está enfermo, así de sencillo. ¿Cómo se controla ese desbalance energético sin necesidad de desbalancearle las condiciones a la vaca? A ver, primero que todo hay que tener en cuenta que cuando hay un desbalance energético importante, se afecta mucho más la reproducción que la misma producción de leche, porque la acidosis y la falta de energía genera que no se libere una hormona, que es la GnRH, que es la hormona que inicia el ciclo reproductivo de una vaca. Y esa es la razón por la que uno generalmente ve que las vacas de mayor producción son las de menor reproducción. Entonces eso nos obliga a estar reponiendo en los hatos con las hijas de las vacas menos buenas, porque las mejores vacas se reproducen bastante menos. ¿Cuáles son los problemas reproductivos que se presentan en las vacas? Este es el más simple, el que menos se ve, el que menos se nota, que se genera que la vaca no se acalora y la vaca no se acalora, y mentiras que sí se acalora, pero no se le ve el calor. Hay otro fenómeno que es más evidente en las palpaciones, y es que se diagnostica preñeces de los primeros 40 días y en la siguiente palpación no aparece el implante, no aparece el embrión y la vaca vuelve y repite calores y son vacas ciclando pero repetidoras. Este es un fenómeno que nos preocupa muchísimo a los veterinarios, pero preocupa más a aquellos que están metidos en el tema de reproducción en campo. Ven unos problemas serios de estabilidad reproductiva, los llamo yo, problemas de útero, problemas de reabsorción, pérdidas de implantación. Eso generalmente es falta de hormonas. Allá vamos a llegar muy pronto. Y por último, vacas en muy bajas condiciones que hacen retención de placenta. Estos fenómenos generalmente se asocian, excúsenme, yo me vuelvo aquí un poquito. Estos fenómenos generalmente se asocian a falta de hormonas. Esto que voy a decir no es absolutamente exacto, pero en su gran mayoría las hormonas reproductivas son grasa. Las vacas que tienen falta de energía, evidentemente tienen falta de grasa en su cuerpo, en su organismo en general, y el poquito de grasa que tienen, pues la queman, la convierten en energía. Entonces, como no tienen grasa ni siquiera suficiente para su mantenimiento energético, entonces hacen unos fenómenos de falta de hormonas, porque físicamente no tienen grasa para convertirla en hormonas. Y ese fenómeno genera estos problemas reproductivos en la mayoría de los casos. ¿Qué encuentra uno? ¿Cómo está el animalito? Uno encuentra una vaca con unos altos niveles de nitrógeno en la panza. Acuérdense que estamos hablando de praderas del 18, del 20, del 22% de proteína, de la cual más de la mitad generalmente no es proteína verdadera, sino nitrógeno no proteico. Entonces es una vaca que tiene nitratos, nitritos y urea en sangre, es decir, tiene una alcalosis importante en sangre. Pero al mismo tiempo tiene una acidosis ruminal violenta.
esa acidosis ruminal genera un paso importante de ácidos orgánicos a la sangre que desde el punto de vista práctico nivelan la alcalosis de lo originada en el excedente de proteína. Entonces, por eso la vaca no manifiesta síntomas más allá de falta de reproducción y más allá de la acidosis que uno ve en el corral, pues la materia fecal que huele dulce, la deyección en chorro, la vaca que las ve uno salir del ordeño borrachitas que no se tienen, pero la vaca no se muere. Y eso es lo que nos truca o nos engaña a la vista. La vaca no está bien y por eso no se reproduce. Ese desbalance es grave. Ese desbalance es el que nos genera los problemas de reproducción. Y ahí es donde nos toca buscar soluciones que no las podemos encontrar por la vía de los concentrados. Una vaca con 2 kilos de concentrado funciona hermoso, no tiene ningún problema. Pero cuando a la vaca le tienen que dar 9 kilos de concentrado, ya nos metemos en un problema muy serio. ¿Cómo nos encontramos la vaca? Prostaglandinas. Las prostaglandinas son aquellas hormonas que rompen el ciclo y lo reinician el ciclo de reproducción de la vaca, tumban el cuerpo lúteo y la vaca vuelve a empezar a ciclar. Pero resulta que las prostaglandinas se derivan de ácidos grasos de muchos carbones, los ácidos linoleico y linolénico. Y resulta que estos prostaglandinas que hacen una función reproductiva muy importante vienen de las grasas, al igual que los demás pues, hormonas, lo que les dije ahora, la progesterona, el estradiol, la testosterona, el GnRH, casi todas son derivados lipídicos, son grasas, y la vaca no tiene grasa, está quemando hasta la última gota que le entra porque la convierte en mantequilla. Cuando uno se queda sin energía, uno dice, bueno, voy a dar concentrado, pero resulta que concentrado le dice, no, no podés llegar sino hasta determinado número de kilos, 4, 3,5, 4 kilos por porción. Y entonces, ¿qué hago? Yo necesito más grasa. Entonces ahí es donde hace muchos años se descubrió que en cualquier especie la opción para suministrar mucha energía es suministrar grasas. En cerdo se utiliza sebo, en pollos se utiliza grasa de palma, pero en vacas no es muy fácil utilizar grasas porque el contenido de las grasas en los forrajes es prácticamente nada. Entonces uno dice, no, pues entonces en el concentrado meto grasa de palma y la grasa casi toda hace bypass. La grasa funciona muy bien como nutrición. ¿Cuál es el antes que tiene que pasar por la panza? Y al pasar genera un fenómeno que yo llamo el fenómeno estopa. Todos hemos visto que uno coge un charco de aceite de un carro, lo seca con una estopa de algodón y el charco desaparece y la estopa no se siente aceitada, queda seca, porque las fibras de celulosa, que son las de la estopa, absorben la grasa y la meten dentro de sus enlaces. Eso logra que la grasa no se sienta dentro de la fibra, pero ahí está. ¿Y qué hace? Impide que los hongos que rompen la fibra durante el proceso de la descomposición al interior de la panza la puedan descomponer. Entonces, la digestibilidad de la fibra, que es la fuente buena de energía, se disminuye. Entonces, nos vamos quedando sin energía. Y adicionalmente, las grasas, que generalmente son triglicéridos, al entrar en la panza se hidrogenan, porque en la panza los microorganismos liberan enormes cantidades de hidrógeno H1 disponible. Y estos hidrogenación libera ácidos grasos de la grasa que yo le di a la vaca y esos ácidos grasos intoxican la flora bacteriana de la panza. Entonces, por eso en vacas no se puede usar grasa de palma, no se pueden utilizar fuentes de grasa que no estén encapsuladas de alguna forma. El mundo inventó muchas opciones de grasas que no hicieran estos efectos que les acabo de mencionar. Las más importantes que inventaron fueron
grasas hidrogenadas. ¿Qué es una grasa hidrogenada? Cogen un aceite común y corriente de comer, lo meten en una máquina en contacto con hidrógeno puro y unos catalizadores y la grasa se va volviendo sólida. Esa solidificación de la grasa logra que a la grasa se le aumente el punto de fusión y esa aumentada del punto de fusión logra que la grasa en la panza no sea líquida y por tanto no haga ningún efecto de los que les dije ahora. Ese fue tal vez el primer sistema que inventaron o el segundo sistema que inventaron para hacer grasas de bypass. Funcionaba supremamente bien. Aquí en Colombia se utilizaron Megalac, Energy Booster, que son grasas hidrogenadas que funcionan muy bien, pero que tienen unos defectos muy graves y por eso las están prohibiendo en el mundo. Los dos defectos más graves que tienen es que en el proceso de fabricación se forman compuestos aromáticos y los compuestos aromáticos tienen dos defectos, que son carcinogénicos para la vaca y pasan a la leche. Y entonces logran que las leches pues sean controladas en alimentaciones a humanos precisamente porque compuestos carcinogénicos en la leche pues no está bien. Nosotros pues que pretendemos que nuestras leches se consideren un alimento tan saludable como es, no podemos correr ese riesgo. Otra tecnología, la primera que inventaron, la más vieja y que no la han podido superar, fueron los jabones cálcicos. Simplemente cogen las grasas, las reaccionan con hidróxido de calcio, se forma un jabón y el jabón cálcico, a diferencia de los jabones con que nos lavamos nosotros, que son jabones de sodio o de potasio, los jabones cálcicos no son solubles en agua, son muy poco solubles en agua. Entonces, al ser insolubles, pasan por la panza como si fueran arena, no tienen ninguna reacción química en la panza y por eso hacen bypass. Y los últimos inventos que hicieron no han sido exitosos, han sacado, de pronto hay 1 o 2 productos en el mercado, que son grasas encapsuladas en matrices plásticas, en matrices proteicas, en matrices de grasa hidrogenada, unas cosas muy sofisticadas, han sido excepcionalmente costosas y nunca ha funcionado igual de bien a como funcionan las grasas de las otras 2 sistemas. Al final de la película lo que ha quedado funcionando han sido los jabones cálcicos, porque son aquellos que funcionaron, mucho que son fáciles de hacer, que son baratos, que funcionan bien, y cuando una cosa ya está bien inventada, pues no creo que valga la pena volverla a inventar. Los jabones cálcicos, cuando uno empieza a suministrar jabones cálcicos a una vaca que está con un déficit energético, como casi todas las vacas de alta producción de las que estamos hablando en esta reunión, ¿qué es lo primero que se encuentra? Se encuentra una pequeña mejora, en la producción de leche. No es significativa y no es lo que se espera. La vaca, si es de buena genética, se hace reventar por producir buena cantidad de leche. Pero eso lo hace vendiendo su cuerpo. Uno está echando la vaca al balde. Entonces, cuando vos le balanceás el poquito de energía que le falta, hay una ligera producción de leche. Yo no sé si los usuarios alguna vez han hecho esta cuenta, pero es una cuenta pues relativamente impresionante, y es que una vaca Ayrshire que está produciendo 30 litros de leche en el día, es decir, una vaca muy buena, es una vaca que está dando casi 10 litros, está dando casi 3 libras diarias de mantequilla por la ubre. 3 libras diarias y algunas, dependiendo del contenido, hasta 4 libras diarias de mantequilla por la ubre. Eso es un montón de grasa lo que produce la vaca y hay que suministrársela. Entonces, cuando uno empieza a suministrar grasas de sobrepaso, generalmente se sube 1 o 2 kilitos en el día la producción. El segundo efecto que se ve muy rápido es que las vacas redondean. Ahí mismo se mejora el estado corporal de las vacas.
Es muy rápido, es en 15 días. Y la tercera, que es la que más me gusta a mí, es que a los 15 días lo empiezan a llamar a uno, a avisarle, doctor, se me acabó el termo, me gasté todo el semen que tenía, todas las vacas que tenía que no había podido que prendieran, se me acaloraron y me gasté el termo. ¿Qué es Graceto Energy? Graceto Energy es una sal cálcica de ácidos de palma. Eso es un jabón cálcico. Colombia es un gran productor de palma, cuarto, quinto en el mundo. Y nuestros procesos productivos generan una gran cantidad de desechos de grasas de palma que se hacen reaccionar con hidróxido de calcio y se forma un jabón cálcico que se expende como Graceto Energy. Las sales cálcicas de palma no son producto con un gran secreto. Están inventadas hace muchos años. Hay muchísimas marcas en el mercado. No es un producto excepcionalmente difícil de hacer, pero que tienen una condición importante y es que los productores de jabones de calcio compiten contra los productores de jabones de lavar. Esas empresas productoras de jabones de lavar, pues que yo los llamo el zoológico porque ahí está el elefante, el cocodrilo, la jirafa, un poco de animales. Esos jabones se venden muy caros, eso se le venden a las amas de casa con un 60% de humedad, una pastilla de 200 gramos en 8.000 pesos. Entonces son unos competidores gigantescos en el precio de las materias primas de palma y por tanto en este negocio es muy importante comprarle a empresas serias que tengan contratos de compra de grasa de palma para no correr el riesgo de que le vendan a uno jabones cálcicos con o de sebo. Por muchas razones. La primera y la más grave es porque le pueden meter enfermedades graves, básicamente viriones como el de la vaca loca, y adicionalmente pues porque le pueden cerrar el lato porque está estrictamente prohibido por el ICA, por la misma razón que acabo de explicar pues. ¿Qué tienen estos jabones cálcicos? Todos ellos, desde que sean de buena calidad, tienen altos puntos de fusión, por lo tanto son inertes en la panza, no hacen ninguna función en panza, no tocan la panza, por decirlo así, y por eso se dice que hacen bypass. Los de palma tienen un alto contenido de ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son? Oleico, linoleico y linolénico. Si ustedes se acuerdan de una de las diapositivas anteriores, las hormonas más importantes, que son las hormonas reproductivas más importantes, dependen de que haya ácido graso linoleico y linolénico. Las grasas de palma de buena calidad tienen un alto contenido de oleico, linoleico y linolénico. El sebo casi no los tiene. Ese es otro de los problemas. ¿Cómo funcionan estos jabones? Una vez que el material pasa de la panza al estómago, se encuentra ácido clorhídrico en el estómago, el cual rompe la molécula de jabón de calcio, toma la grasa, suelta la grasa y se forma una sal de calcio que es soluble, que se llama cloruro de calcio. El cloruro de calcio es una excelente fuente de calcio para la vaca y el ácido graso que queda libre se absorbe muy bien en la primera parte del intestino delgado. El 85% del jabón de calcio se desdobla en el estómago y es absorbido en la primera parte del intestino delgado de la vaca. Una ventaja de este producto es que es hecho en Colombia. Entonces, cuando uno trabaja pesos contra pesos, el tema costos y el tema incrementos de valor es menos intenso que con cosas importadas. Esta es la composición de Graceto Energy. Esta es una composición que se las hago llegar a solicitud, pero lo que les quería mostrar con esto es que los ácidos oleico, linoleico y otros, porque no es solo linolénico, es superior al 40%. Esto nos permite que le sobren ácidos grasos esenciales a la vaca para la producción de sus hormonas reproductivas. Entonces, ahí es donde vemos una gran mejora en reproducción, porque la vaca quema palmítico, esteárico y parte del oleico a energía, pero puede utilizar el resto para
hacer su reproducción, sus hormonas reproductivas. ¿Dónde debe uno recomendar grasas de bypass o jabones cálcicos? En vacas de alta producción. En Ayrshire puede estar por encima de 25 kilos, en Holstein y en otras razas por encima de 28, 30 kilos día, y en aquellas vacas a las que no se les puede dar el concentrado en más de 2 suministros en el día. Es decir, las vacas de Antioquia, las vacas de una parte muy importante del sur del país, algunas de las zonas de la sabana, sobre todo en la zona de Boyacá, donde a las vacas solamente les dan el grano con el ordeño. Es casi imposible lograr que no tengan acidosis. Hay algunas zonas de la sabana donde pueden tenerle a las vacas alimentadores que les parten el concentrado en 3, 4 porciones, y en esos casos los fenómenos de acidosis son mucho menos graves. ¿Cómo se suministra las grasas bypass y específicamente los jabones cálcicos? Se suministran por encima del concentrado, generalmente como un topping. ¿Por qué? Porque este jabón cálcico huele a jabón. Entonces, las vacas no son las más animadas para comer cosas que les huelan distinto. Entonces, generalmente se suministra por encima del concentrado, y la vaca detrás, por comerse bien el concentrado, se come bien la grasa de sobrepaso. Como anécdota, les cuento que a las vacas del Montijo, por alguna razón que desconocemos, les fascina el graseto. Si son capaces, se meten a robar graseto a las bodegas o meten la boca al bulto y se lo comen a bocanadas, algo que no hemos podido todavía entender por qué funciona. Estas son algunas de las grasas que hay en el mercado. Energy Booster, Mecalac, Boost Fat son grasas, y por eso las traje a colación. No traje a colación ninguno de los jabones cálcicos, pero estas grasas casi todas son grasas producidas por hidrogenación, son grasas hidrogenadas, y yo no las recomiendo. Yo no creo que debamos correr el riesgo de que en algún momento en el futuro alguien pueda decir que la leche de nuestras vacas le dio cáncer a una niña o alguna cosa de esas, fuera de que son excepcionalmente costosas. ¿Cuánto se debe suministrar de cualquier jabón cálcico? De 200 a 400 gramos por animal, generalmente durante los primeros 100 días. Es decir, la vaca tiene el déficit calórico grave, es en el primer tercio de la lactancia. Y ahí es donde no se nos va a reproducir. Y ahí es donde nos va a costar mucha plata estar reponiendo el hato con las hijas de las vacas más malas. Por eso se debe suministrar en el primer tercio de la lactancia. Señores, muchísimas gracias. Yo creo que quedamos más o menos claro, pero creo que hayan muchas preguntas. Estoy a sus órdenes. Aló, Juan. Don Juan. A la orden, si quedaron preguntas, si alguien tiene dudas, ¿en qué les puedo Y ayudar? ya están abiertos, digamos, para las personas que están conectadas, ya está abierto el tema de preguntas. Por el YouTube ya tengo varias, pero quería comentarle a la gente que el doctor Juan es de la familia que importó la raza a Colombia, de la familia Ospina. Sí, señor. Y, Con mucho honor. y él es socio de Juan Esteban Restrepo y de don Sergio Restrepo, que son los socios, pues en este momento más antiguos que tenemos en la asociación, que pues finalmente se conocen como desde el origen de la raza acá en Colombia. Entonces, de una vez acá, para el cierre del cuarto ciclo, vamos a tener video del manejo de Montijo, para que estén pendientes de nuestras redes, finalizando el cuarto ciclo. Nos quedan 3 charlas todavía este ciclo. En la tercera es el video de la finca Montijo, que es el socio más antiguo que tenemos en la asociación en este momento. Doctor, pregunta Carlos Augusto Paladines Córdoba por YouTube. ¿Qué concepto tienen del hidropónico de maíz? El hidropónico de maíz es excelente, es una de las buenas fuentes de nutrición para una vaca, pero, y ahí es donde no me gusta a mí ponerle los peros, primero, es muy alto en carbohidratos, es muy alto en almidones que todavía la planta de maíz no
ha destrozado. Los hidropónicos de maíz tienen varias edades en las que se pueden dar. Cuando vos lo das de menos de 5 a 10 centímetros de altura, el hidropónico de maíz es muy alto en digestibilidad, extremadamente alto, y funciona supremamente bien. Pero esa que es la buena edad para darlo, su contenido de humedad supera el 90%. Entonces ahí es donde uno tiene problemas de que ya la vaca no tiene suficiente materia seca en el rumen para lograr hacer el efecto energético que uno quiere. Y si lo pasa de 10 centímetros de altura, el hidropónico de maíz, entonces ya el problema que va a tener es que ya se le baja la digestibilidad, pero es una excelente materia prima para aquellos que son capaces de manejarlo porque es extremadamente costoso. Vale. Y espéreme. Juan David Hernández por YouTube nos pregunta, ¿qué ventaja tiene las grasas de sobrepaso versus el glicerol, el cual es un competidor o no? El glicerol es un alcohol, el glicerol es un carbohidrato y todos los carbohidratos solubles corren por la vía de los hidratos de depósito, es decir, se transforman en ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué ventaja tiene el glicerol? El glicerol es un producto muy barato porque el glicerol se obtiene de una de las que sobran en la producción de grasas de sobrepaso y de jabones, tanto cálcicos como de uso humano. La glicerina o glicerol es un carbohidrato, es un alcohol pesado, que es altísimo en energía, pero que llegas al mismo punto, llegas al punto de estar suministrando energía con carbohidratos, no hace bypass en el rumen, y al no hacer bypass en el rumen no arreglas el problema de acidosis. Juan, ¿me Doctor, caí? ¿Se cayó? No sé. no. ¿Me escucha ya? Sí, sí, ahí mejoró. Bueno, tengo la misma pregunta por el chat de YouTube y acá por YouTube. Don Danilo Vergara por el chat de Zoom y don Luis Alfonso Cabrera nos preguntan que cómo se pueden utilizar en vacas de cría con ternero al pie para lograr bajar los días abiertos tipo Brahma. Y aquí don Danilo Vergara también preguntó por el chat lo mismo y les contesto. Para poder suplementar vacas de cría, sean Brahman, sean animales F1, sean animales cruzados, tenés que inventar alguna forma de llevarlo a suplementación. En esos animales la suplementación generalmente no es muy alta. Vos puedes suplementar 1 o 2 kilitos de concentrado máximo y en ese caso no vas a tener un problema de acidosis. Pero si no podés hacer esa suplementación porque son vacas de cría en hatos muy grandes, en lotes muy grandes, animales en fincas extensas en que son difíciles de llevar a corral para suplementar, lo que podés hacer es lo que están haciendo los grandes productores de genética, que es suplementar la sal mineralizada con grasa de sobrepaso. De esa forma, lograr que en el consumo de los 120, 130 gramos de sal mineralizada que hace la vaca, logre incluir unos 30 o 40 gramitos de grasa de sobrepaso que tienen 100 calorías de las tasas reproductivas de las hembras en tu hato y funciona extremadamente bien. Hemos hecho ensayos en hatos muy grandes en la zona de Caucasia, Planeta Rica, y los resultados han sido bárbaros, excelentes, logrando que la vaca se coma 30, 35, 40 gramitos de grasa de sobrepaso de jabón cálcico. Listo, doctor. El doctor Luis Cuadro pregunta, ¿qué prueba a nivel de finca para saber qué tan inerte en el rumen es una grasa protegida? La prueba que le pueden hacer es meterla en agua. Cuando uno ve que la grasa es insoluble en agua, puede estar tranquilo que no va a hacer ningún efecto en el rumen. Y eso es lo que hace el jabón cálcico. El jabón cálcico le sube la temperatura de fusión a la grasa y le disminuye la solubilidad en agua. Y eso logra que sea inerte. Vale. Juan David Hernández nos pregunta,
¿Cómo se comporta el uso de grasa pasante en dietas que contengan urea o concentrados con urea en su composición? Lo que pasa es que me está revolviendo tres cosas distintas. Una cosa son las grasas de sobrepaso como fuente de energía para la vaca, y otra cosa muy distinta es el suministro de urea, sea en silos o en ensilajes o en forrajes o en concentrados, que son dos cosas distintas. La urea a nivel de panza lo que hace es que genera crecimiento bacteriano, y ese crecimiento bacteriano hace neoformación de proteína, forma nueva proteína bacteriana. Y esa nueva proteína bacteriana logra que haya más digestibilidad del pasto. O sea, la adición de urea, tanto en los concentrados como en los forrajes, sea por silo o sea por suplemento directo, genera más digestibilidad, y eso puede aumentar la cantidad de energía, que funciona muy bien en tierra caliente para los que me preguntaban ahora por Brahma. Pero no tiene que ver lo uno con lo otro. El fenómeno de acidosis no tiene que ver con la urea. De hecho, la urea es altamente alcalina, y en vacas con acidosis el suministro de un poquito de urea podría solucionar el problema, pero en las vacas nuestras de tierra fría ya tenemos problemas de excesos de nitrógeno, de excesos de urea. Entonces estamos mezclando guayabas con guanábanas, son cosas distintas. No tiene ninguna interacción con los suministros de urea. Los suministros de urea generalmente se deben hacer en praderas de bajos contenidos proteicos, generalmente praderas de trópico bajo, donde la falta de nitrógeno en la pradera es la causa de la baja digestibilidad y de la baja energía de la pradera. Al señor Vergara, que me preguntó para el uso en vacas Brahman, otra de las cosas que se debe incluir en la sal mineralizada como suplemento es una pequeña cantidad de urea, con todos los problemas que tiene y que hay que administrarla muy bien y que no se pueden cometer errores, etcétera, etcétera, para aumentarle la digestibilidad a la pradera y por ende la disponibilidad energética a la pradera. Pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Vale. Voy a una pregunta del chat de Zoom. Don John Regan, que Don John es socio de nosotros, en Cibate. Sí. ¿Es aconsejable dar grasa sobrepasante cuando se está suministrando palmiste? Pero espérame, creo que Don John está dando grasa. A ver, sí, sí, no, está bien. Le Bien. contesto al señor Riñán. Eh, Básicamente el palmiste es una fuente de fibra, supremamente bueno, pero en el palmiste hay dos orígenes. Hay torta de palma presión y torta de palma solvente. Cuando el palmiste o torta de palma es de presión, tiene un alto contenido de grasa residual, y esa grasa de la torta de palma presión es una de las pocas buenas fuentes de grasa de sobrepaso que se pueden utilizar en nutrición de vacas de leche. Lo que pasa es que la torta de palmiste obtenida por el sistema de presión ya casi no se usa, ya casi no se consigue, porque es dejarle a la torta un alto contenido graso que es muy costoso para venderla en forma de torta. Entonces lo que hacen más bien es que la vuelven y la pasan por solvente. Cuando es palmiste de solvente, tiene muy poquita grasa. Entonces no hay un aporte adicional de energía por la vía de la grasa a la dieta de la vaca. Entonces en ese caso uno puede quedarse corto de energía, y al quedarse corto de energía, la opción es suministrar un poquito más de grasa por la vía de las grasas de palma. ¿Para qué se utilizan las tortas de palma? Para aumentar la densidad energética de la dieta. Es decir, permite aumentar el contenido de fibra total de la dieta con una materia prima relativamente barata. En algunas zonas del país, las tortas de palma son muy baratas. Las zonas del Magdalena, del Bajo Magdalena, alguna parte de los llanos. Entonces ahí uno tiene un suministro de fibra muy barato. Ahora, si logran conseguir palma presión, pues torta de palma presión o palmiste presión, ese es una excelente fuente de grasa, y podría uno balancear la dieta casi sin necesitar grasas de sobrepaso. Doctor, Nicolás Sánchez por el chat de YouTube nos pregunta, ¿qué sucede
si se suministra el producto durante toda la lactancia a nivel de 100 gramos por día. No pasa nada, o sea, no es que se va a intoxicar la vaca o algo, pero generalmente la vaca en el último tercio de la lactancia no tiene un déficit calórico tan violento como en el primer tercio de la lactancia. Entonces, si vos coges 300 gramos día, 100 gramos día durante 300 días, es más o menos lo mismo que suministrar 300 gramos día durante los primeros 100. Ya después de que la vaca se preñe, ya su déficit energético es mucho menos agudo porque baja la producción de leche. Eso pues todos lo hemos visto muchas veces. Y ese fenómeno logra que no se justifique dar en el último tercio de la lactancia. Sin embargo, vacas de muy alta producción que están llegando al final de la lactancia dando unas producciones muy altas pueden requerir grasa, y no estoy hablando de 100 gramos día, pueden requerir, yo conozco vacas de 700 gramos día de requerimiento en el primer tercio y de 400 gramos día de requerimiento en el último tercio de la lactancia. Vale. Y don Carlos Augusto Paladines nos pregunta, ¿se pueden reemplazar las grasas sobrepasantes por el residuo del procesamiento de la panela? No, el residuo del procesamiento de la panela, el procesamiento de la panela quedan dos residuos, yo no sé cómo los llaman en la zona, en otras zonas del país, pero aquí lo llaman melaza y cachaza. La cachaza es una base fibrosa con unos altos contenidos de mugre y de fibra a partir de la caña. Esa tiene un contenido energético regular, es alta en potasio, pero su contenido de energía no es suficiente para balancear una dieta. Pues estamos hablando de una cosa de 3 kilocalorías por kilo, mientras que una grasa de sobrepaso es de 7 kilocalorías por kilo, de 7,5. Y el otro es la melaza. La melaza son azúcares residuales y los azúcares residuales disueltos en agua pues tienen muy poquita energía y siguen siendo carbohidratos, que es lo que estamos tratando de evitar para evitar la acidosis. Doctor Juan David Hernández dice, tiene, digamos, la siguiente como nota, que si es tan fácil hacer un jabón cálcico, ¿por qué es tan costoso en el mercado? Que tiene la experiencia de comprar los bultos de 40 kilos alrededor de 150.000 pesos. Sí, lo que les conté ahorita al principio, el tema no es tanto manufactura. Los equipos y la tecnología, pues evidentemente todos tienen sus secretos industriales, pero esa no es la parte compleja. El complejo en el tema son los suministros de los contratos para la adquisición de las grasas de palma. Porque acuérdense que las grasas de palma tienen 4 mercados principales. El más grande de todos nos la comemos los humanos. El que sigue, que es casi igual de grande, los jabones. Todos los jabones se hacen con los desechos de las grasas de palma. Y ahora nos salió un competidor muy negro, que son los fabricantes de biodiesel. Entonces, esos contratos de ese material logran que las materias primas que se utilizan en la fabricación de jabones cálcicos sean muy costosas y por eso el producto final es costoso. Lo que lo hace costoso no es la tecnología ni la fabricación ni nada, es que las materias primas son muy costosas. Por eso las fábricas de garaje duran muy poquito y son productos de desconfiar, porque se quedan sin suministro de grasas de palma y empiezan a hacer inventos raros con cebos, con grasas de rechazo de otros negocios, cosas que es mejor no tener en cuenta. Está preguntando por el chat, Juan, el señor Danilo Vergara, Don Danilo. ¿dónde conseguir el producto? Y yo No, le contesto, esa la tienen todos. Esa hay muchos ya preguntándola, pero espérame, Juan, que es que aquí hay una que toca aclarar. Luis, no sé si ya se la pregunté, pero es que creo que me la salté. El doctor Luis Cuadros vuelve a preguntar que si se justifica dar grasa sobrepasante en equinos y monogástricos. ¿En qué, perdón? Equinos y monogástricos. Ay, hombre, esa es una de las preguntas que más me hace llorar a mí, porque técnicamente no debería justificarse. Los equinos y monogástricos se podrían alimentar sin ningún problema
con aceites normales, con grasa de palma, con aceite de comer, debería funcionar muy bien. Pero te tengo que ser sincero, cuando hemos hecho las aplicaciones en equinos de pesebrera, equinos de alto rendimiento, caballos de exposición, hembras de reproducción de alta genética que tienen unas producciones de leche muy altas, siempre hemos visto una mejora, pero impresionante, en el estado general del animal versus la opción de entregar grasas de otro tipo. Y adicionalmente, pues no creo que haya ninguna ventaja en costo, porque es que no se pueden utilizar grasas muy baratas en ese tipo de animales. Pues en un caballo de 40 o 50 millones de pesos, ¿quién corre el riesgo de generarle un cólico por darle más aceite del necesario? Entonces, en ese caso, que debería funcionar muy bien un aceite, hemos visto que funciona mejor la grasa de bypass, pues el jabón cálcico, y que la gente decide no joderse con aceites, más bien compra el bultico y lo suministra en pequeñas dosis, y sí se nota mucho en el cambio en el estado general. En los caballos de exposición, que es en los que más se requiere suplementación, las diferencias se notan muchísimo en la energía del animal, en la producción de leche del animal y en el consumo de comida en general, en la demanda de forraje del caballo. Es una pregunta difícil de contestar. Técnicamente, pues yo diría que no, pero la práctica nos ha demostrado que sí. Vale, doctor. Hay muchos interesados en el tema del precio, en el tema de la distribución. Don Danilo Vergara, está don Jorge Gómez, que próximamente va a ser socio. Les queremos contar que estamos en negociaciones para ver si la asociación ERSAR puede ser el distribuidor acá en Sabana, pero pues el doctor Juan les puede contar más. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo la pueden conseguir? Etcétera. Vean, el producto es un insumo de alrededor de 3.000, de 800, 4.000 pesos por kilo. Es muy costoso, sí, hasta que a uno le dicen que la vaca lo paga ella solita, porque es que si uno hace la cuenta de que 300 a 400 gramos valen más o menos lo mismo que vale el litrico y medio de leche adicional que va a producir la vaca, básicamente la cuenta da que la vaca manda la platica para que le den su grasa de sobrepaso. Entonces, aunque es un producto muy costoso por kilo, al final de la película sale muy barato, porque pues yo lo he ensayado por ahí en 200 fincas y tal vez habrá una en la que no, las vacas en general no aumentaron el kilito y medio de leche. Eh, y la plata grande es la que le queda a uno, que es la mejora en la reproducción. ¿Quién lo distribuye? El distribuidor para Colombia es una empresa que se llama Ordeños y Praderas. Ordeños y Praderas es una empresa que es del señor Juan Esteban Restrepo, y Juan Esteban pues ha estado en el proceso de lograr que la asociación Ayrshire sea nuestra distribuidora en algunas zonas de Colombia. Como les digo, está en proceso. En la sabana ya hay algunos lecheros grandes que conocen el funcionamiento de las grasas de sobrepaso y que la utilizan tradicionalmente, pues que compran jabones cálcicos de una o de dos marcas de forma estándar, hace parte de su canasta de insumos y ni siquiera pues dudan si se requiere o no se requiere. Pero yo les agradecería a todos, a los que muestran el interés, que nos den que nos tengan un poquito de paciencia a ver si logramos que la asociación sea quien les puede proveer el producto de alguna de muchas formas comerciales que estamos explorando. No, doctor, nos pueden empezar a escribir para nosotros ir generando la base de datos pues cuál es su necesidad por cliente, cuántos kilos necesita pues para sus vacas y se va generando la base de datos. Los interesados nos pueden ir escribiendo a las redes sociales o al número de contacto, al número de WhatsApp. Doctor, es que hay varias preguntas. Siguen las No, preguntas. dele, a mí me preocupa es que, como dijimos que la reunión era hasta cierta hora y yo llegué tarde, debe haber más de uno que está que sale a comer, pero yo no tengo problema y como estoy tan avergonzado me quedo hasta las 10 de la noche si quiere. Dícese, don Carlos Augusto Paladines, que ya había preguntado lo de los residuos del procesamiento de la panela, que si le puede recordar los requerimientos energéticos de las vacas lactantes. Me imagino que la diapositiva.
Eso está en la diapositiva queda Igual, en manos de la igual, asociación. doctor. Aló. No, no, para don Carlos, si está conectado aún, para don Carlos, si está conectado aún, la charla queda grabada en nuestro canal de YouTube. Entonces, las veces que usted quiera, puede ingresar y la puede ver y mira la presentación. Para don Eh, Gabriel González nos pregunta, ¿por qué pero el uso espérame, de sales? espérame que de todas maneras sí le tengo que dar la respuesta correcta a la pregunta anterior. Y es, esa respuesta no te la puedo decir porque depende de la producción de leche de la vaca, estrictamente de la producción de leche de la vaca, no de la edad ni del Ah, tercio de la lactancia, no, depende de la producción de leche. Evidentemente es producción de leche versus tercio de la lactancia. Una vaca en el último tercio de la lactancia requiere mucho más energía para los mismos litros de leche. vale. Don Gabriel González nos pregunta, ¿por qué el uso de sales producen defecación suelta? ¿Cómo se debe suministrar para evitar esto? El uso de sales no provoca defecación suelta. El uso de sales forzadas genera defecación suelta por la cantidad de electrolitos que la vaca no es capaz de absorber, que absorben agua y entonces mantienen líquido el contenido del intestino. Yo soy un gran defensor de las sales forzadas, pero las sales forzadas mal utilizadas generan problemas de digestibilidad por retención de agua al interior de la luz del intestino y de toda pues, la tubería digestiva que llamo yo. Don Duván Cañas hace una nota acá, dice que en equinos se han visto buenos resultados en reproducción. En reproducción y en comportamiento. Sí, en ambos casos hemos tenido excelentes resultados, con dosis muy bajas, 150, 200 gramos día en equinos de alta competencia o de alta escuela, inclusive caballos de salto que tienen unos requerimientos energéticos brutales. Hemos visto unos resultados excelentes. Empiezan a recuperar carnes, pero inmediatamente. Y don Nicolás Sánchez nos pregunta que si es recomendable el producto a toros reproductores. Si es recomendable el producto, que, perdón. Para toros reproductores. Depende de la exigencia energética que se le esté haciendo al toro reproductor. Toro reproductor que está pastoreando con las vacas, evidentemente no, porque ese es un toro que no se debe engordar para no tener problemas de toro pues gordo y sobrepesado. Toros en establo, en producciones altas de semen, toros que se están ordeñando cada 3, 4 días, sí se les debe hacer un suministro de grasas de sobrepaso. Acuerden lo que les dije de que las grasas de sobrepaso eran una fuente muy importante de grasa y, perdón, de hormonas sexuales. Y los toros en esas condiciones, mientras mejor tengan su suministro de hormonas sexuales, de mejor calidad y mayor cantidad y recuento espermático será el semen. Evidentemente teniendo cuidado de no cebar el toro. En el momento que uno ceba el toro, se tiró el semen. Doctor Juan, esa es una pregunta mía. Digamos que yo tengo un caballo reproductor famoso, pero su producción de espermatozoides no es muy alta, no es muy buena. ¿La grasa podría ayudar a que él mejorara ese problema? Pues Por una vía esa indirecta, es la lo primero que pregunta. le debes hacer a ese caballo es aumentar el ejercicio. Si le aumentas el ejercicio al caballo, le mejoras la circulación de nutrientes por todo el organismo y muy específicamente por el sistema reproductivo. Y ahí es donde te puede exigir un poquito de grasa. Dependiendo del estado general del caballo, te puede ayudar un suministro de un poquito de grasa, a que tenga semen de un poquito mejor calidad. Pero lo que más le ayuda es el ejercicio. Hay espacio para todo, ¿no? Vacas, caballos, todo. No, es que hemos hecho muchas locuras con esta grasa. Créanme que en caballo hemos hecho ensayos hasta de un solo. Y doctor Juan, muchísimas gracias. En nombre de la Asociación de Creadores de Herbshire, de su presidente, el doctor Carlos Alcides Quiroga, la junta directiva, los demás socios,
la dirección ejecutiva, la dirección técnica y los demás funcionarios le agradecemos haber aceptado la invitación. A todas las personas que están conectadas, ganaderos, a las personas del extranjero que siempre nos acompañan, les agradecemos estar acá, que sigan conectados con nuestros ciclos. Recuerden que la charla queda grabada para cuando ustedes quieran. Si necesitan más información sobre la grasa, por favor nos pueden escribir. Nosotros lo podemos contactar con don Juan Manuel. Nosotros tenemos el contacto ya de él. Obviamente es alguien que sabe bastante de la raza. También. Y soy un defensor reconcentrado de la raza. Entonces ahí estaremos pendientes. Discúlpenos si los problemas técnicos al inicio. Finalmente el video homenaje al doctor Felipe Calderón está en el canal de YouTube. Igual el 5 el lunes lo vamos a rodar por las redes sociales, pues porque es su primer año de fallecido y pues todo esto se hace para mantener el legado de él y de muchas personas que han estado vinculadas haciendo crecer la raza en el país. Muchísimas gracias, Doc. Recuerden también que tenemos nueva importación, que seguimos haciendo nuestras rutas. La otra semana tenemos nuevamente ruta por Boyacá, por la zona de Duitama. Y hacia final de semana o inicio de la siguiente estaremos haciendo nuestra ruta por Chiquinquirá hasta Saboya. Las personas que estén interesadas, por favor, escribirnos también a nuestras redes o al número de WhatsApp. Muchísimas gracias, doctor. Hombre, con muchísimo gusto. Les agradezco a todos la asistencia. Espero pues haber sido de ayuda y si se generan algunas dudas me las pueden transmitir a través de Juan o él les puede proporcionar mi teléfono. De alguna forma nos encontramos y vemos a ver qué podemos revisar y con muchísimo gusto en lo que yo les pueda ayudar. Que estén muy bien. Vale, doctor, que esté bien. Ok, bueno.